Para continuar con nuestro orden del día, solicitamos por favor ingrese a este salón el ciudadano Gemi José González López, nombrado como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. Damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte al ciudadano Gemi José González López, quien ha sido propuesto por el Presidente de la República como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. Bienvenido. Muchas gracias. Le solicitamos, por favor, ponerse de pie para rendir protesta. Ciudadano Gemi José González López, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga estas Comisiones Unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores? Sí, protesto. Muchas gracias, se deja constancia lo anterior. Muchas gracias, compañeras y compañeros, podemos tomar asiento. Solicito ahora a la senadora Marcela Guerra, por favor proceda a dar lectura al currículum del compareciente. Con gusto. Gemi José González López nació el 5 de agosto de 1977 en Querétaro, Querétaro. Tiene una formación académica, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Tiene maestría en Estudios Políticos Aplicados en la Función Internacional para la Iberoamérica de la Administración y Políticas Públicas. Maestría en Derecho en la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado estudios en sistemas latinoamericanos de integración regional, liderazgo político, cohesión social, análisis económico de derecho y liderazgo y comunicación política en distintas universidades de renombre en el continente americano y europeo. Desarrollo profesional. Se desarrolló como gerente de ventas en diversas empresas hoteleras del 89 al 94. Fungió como coordinador de promoción y capacitación de capital de la Unión de Crédito para el Desarrollo Integral de Tlaxcala del 94 al 96. Del 2001 al 2005 fue socio fundador de González Fernández Abogados. Del 2005 al 15 fungió como jefe de la Oficina de Prensa de Misión de México en la Organización de las Naciones Unidas. Del 2007 al 2012 fue socio, director y fundador de Gobernanza y Consultores SC. Del 2012 al 13 se desempeñó como director general de vinculación de la Oficina del Secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue coordinador de asesores del secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como subprocurador jurídico en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del 14 al 2015. En la parte académica, ha sido profesor titular en distintas materias de Derecho en diversas universidades de renombre. Es miembro del Colegio Mexicano de Asuntos Internacionales y la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, así como vicepresidente de Asuntos Políticos de la Asociación de Investigadores y Estudiantes Mexicanos en España. También ha sido conductor de programas de televisión abierta, autor de columnas especializadas en temas internacionales en los periódicos Milenio y Excelsior. Sea usted bienvenido, señor Gemi José González López. ¿Es cuánto? Muchas gracias, senadora. Ciudadano Gemi José González López, tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, senadora presidenta Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, señoras senadoras, señores senadores, con su permiso me permití hacer un breve resumen de la carpeta informativa y plan de trabajo que se presentó al Senado de la República para guiar la presentación. Primero se hará la breve descripción geográfica de la circunscripción, se hablará del universo de atención para después hablar de los problemas consulares per se, de protección, después de promoción, y hay una breve reseña
de mi currículum. Siguiente, por favor. El Consulado General de México en San Francisco es una circunscripción que cuenta con 13 condados del noroeste de San Francisco, llega hasta el norte de California, colinda con el estado de Oregón y además la jurisdicción abarca al estado de Hawái, donde hay una problemática con nuestra comunidad muy importante a la cual haré referencia puntualmente posteriormente. Siguiente, por favor. Como universo de atención, en la jurisdicción viven 7 millones de habitantes, de los cuales 2.8 millones son de origen hispano, 2.1 son de origen mexicano y casi 1 millón de personas han nacido en México y viven en esa circunscripción. Del millón de personas mexicanas que han nacido en México y que viven ahí, más o menos la mitad, 450,000 personas, no tienen los documentos migratorios adecuados en este momento. Las comunidades son oriundas fundamentalmente de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, principalmente, que es una comunidad con una problemática muy especial a la cual nos referiremos posteriormente. Como ustedes saben, California es una potencia económica, en particular la zona de San Francisco y de Oakland tiene un Producto Interno Bruto de más de 400,000 millones de dólares, es decir, aproximadamente del 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Esto tiene una enorme oportunidad o representa una enorme oportunidad de inversiones para México, así como una zona muy importante para fomentar también el turismo. Siguiente, por favor. Antes de hablar de todos los aspectos consulares, me gustaría compartir con ustedes mi visión sobre el trabajo consular. Desde mi punto de vista, el trabajo consular, y siguiendo lo que dice la Ley del Servicio Exterior Mexicano, así como la Convención de Relaciones Consulares de Viena, tiene dos pilares. Uno es la protección y otro es la promoción de los intereses de México y de nuestros connacionales. Sobre la protección, desde mi punto de vista, hay tres vertientes muy importantes. Uno, la documentación como protección. Dos, la vinculación estratégica como protección y tres, la asistencia y protección consular per se. Permítanme avanzar en este sentido. En primer lugar, los servicios consulares, la documentación como protección. El primer acto de protección que hacen los consulados es emitir un documento de identidad. Si nuestros connacionales no tienen un documento de identidad con que identificarse, están más vulnerables. Es por eso que tenemos que tener mucha atención en ese sentido. En esta Cámara no son ajenos, por ejemplo, a los esfuerzos que hizo don Gilberto Bosques en la Segunda Guerra Mundial. El primer acto de protección que hizo don Gilberto fue justamente documentar, expedir pasaportes, salvoconductos y visas para que miles de personas, mexicanos y extranjeros, pudieran salir de Europa en esos momentos. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar esto? Todos los sistemas y todos los protocolos se pueden mejorar, todo es perfectible. Nos tenemos que poner en el lugar de nuestros paisanos, en el lugar de nuestros connacionales y realizar cada trámite como si lo fuéramos a hacer nosotros, desde la llamada Mexitel, ver la logística del consulado que tiene en cada caso para ver cómo podemos mejorar cada uno de estos procesos. En la lámina podrá ver algunos de los temas más importantes en cuestiones de documentación. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis en el gran reto que tenemos algunos de los consulados en México y en Estados Unidos, en particular el de San Francisco, que es coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral en la recepción de la información para poder tramitar las credenciales de elector. Este es un proceso muy importante, seremos coadyuvantes, le informaremos a nuestros mexicanos, a nuestros connacionales allá que pueden realizar ese trámite en el consulado, capturaremos la información, la cual será enviada a las Relaciones Exteriores sin que nosotros tengamos acceso a esa base de datos. Simplemente nuestro trabajo sería de informar y coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral. Enlace con las comunidades. Siguiente, por favor. Desde nuestro punto de vista, la vinculación estratégica con nuestras comunidades y con otros actores locales es indispensable. Es decir, hay que enlazarnos, hay que vincularnos con un propósito, que los mexicanos y las comunidades mexicanas allá tengan una mejor calidad de vida, que se empoderen, que tengan mayor cohesión. Mientras más cohesionados están, mientras más empoderados están, son mucho menos vulnerables. Vamos a ver un caso muy curioso de lo que está pasando justamente en la comunidad mexicana en Hawái, donde tenemos esta problemática. Mientras mayor vinculación haya
en este sentido estarán mejor protegidos. Es decir, todas las relaciones que hagamos con alcaldes, con sheriffs, con despachos de abogados, con ONGs, tienen que ser tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestros connacionales. En la jurisdicción del Consulado de San Francisco existen 74 clubes de oriundos, hay 4 federaciones, 2 de Jalisco, 1 de Michoacán y 1 de Yucatán. Hay diversos programas con los que se generan enlaces con las comunidades, ustedes los conocen bien, los consulados móviles, las becas, las ventanillas de salud. Simplemente me gustaría puntualizar 2 cuestiones aquí muy importantes. 1, la educación financiera. San Francisco es un polo financiero en el oeste de Estados Unidos. Guardada toda proporción, es el equivalente a Nueva York en la costa oeste. Tenemos que aprovechar esta coyuntura para realizar más y mejores programas de educación financiera con nuestras comunidades. Y el otro, el programa 3x1. Como ustedes saben, los consulados les damos la toma de nota a los clubes para que puedan realizar los trámites correspondientes ante otras instancias y puedan tener acceso a esos recursos. Esto es muy importante. Sin embargo, falta el otro enlace. ¿Cuál es la vigilancia que hace el consulado con el club de oriundos al cual le dio la toma de nota para que se realizaran proyectos del 3x1, ya sea de infraestructura o proyectos productivos? Hay que darle un seguimiento desde el consulado también a lo que están haciendo los clubes de oriundos en ese sentido. Siguiente, por favor. Aquí hay algunos aspectos que me gustaría destacar, que también es un trabajo muy importante del consulado con las comunidades. El primero, el programa DACA. Es el programa de los Dreamers, el programa de la acción diferida para todos aquellos niños mexicanos que llegaron a muy corta edad a los Estados Unidos y que este programa les permite estar protegidos para poder tener un permiso de trabajo, para que no los deporten, para tener un número de seguridad social que es de suma importancia en Estados Unidos. Lo que no nos puede pasar es que un connacional sea sujeto para entrar en este programa y que por no tener los documentos que le debió de haber otorgado el consulado no tenga acceso, no solamente para ingresar por primera vez, sino para poder reiterar el programa que se renueva cada 2 años. Hay que poner especial atención porque es un programa de protección para nuestros connacionales. El siguiente asunto que hay que atender puntualmente es la deserción escolar. ¿Por qué este asunto muy importante en San Francisco? Primero, la deserción escolar en Estados Unidos se da en un 40% por la comunidad hispana y dentro de esos porcentajes siempre la comunidad mexicana es la que ocupa un mayor porcentaje. Segundo, porque las escuelas públicas mejor valoradas y catalogadas de todo Estados Unidos están en la jurisdicción de San Francisco. Es decir, es un caso de oportunidad para nuestros connacionales que, teniendo acceso a las escuelas públicas de mayor nivel en Estados Unidos, estén saliendo de las mismas. Tenemos que hacer un diagnóstico puntual y tenemos que implementar una estrategia para evitar que nuestros connacionales salgan de las escuelas. Siguiente punto ahí es la red global. San Francisco es un área de oportunidad, no solamente para nuestros connacionales trabajando en las áreas de construcción, en el campo, en servicios, también es un área de oportunidad para la otra migración, la migración de los estudiantes, de los artistas, de los científicos, de los académicos, de los emprendedores. La red global tiene pocos miembros hoy, ese es un área de oportunidad, tenemos que encontrar los incentivos necesarios para cohesionar a esa otra migración, a esa otra diáspora, a esas otras diásporas que están en Estados Unidos. La problemática de Hawái. En Hawái viven más o menos 6,000 mexicanos nacidos en México, de los cuales entre 3,000 y 4,000 no tienen los documentos, sus pasaportes vigentes. Esto es un problema especial. ¿Por qué? Porque la Agencia de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos ha determinado que para viajar de isla en isla se necesita un pasaporte vigente. Entonces, si un connacional nuestro se le vence un pasaporte en alguna de las islas del archipiélago y tiene que trasladarse a otra, si no está el consulado ahí, el consulado móvil, para expedirle un nuevo pasaporte porque se le venció el suyo, no hay forma de que se pueda trasladar. Tenemos un problema importante ahí que tiene que ver con la protección en cuanto a la vinculación. ¿Por qué?
porque en los ejercicios que he hecho el consulado muchas veces las citas, paradójicamente, se quedan vacías, no llegan a los consulados móviles. ¿Por qué? Porque la comunidad mexicana en Hawái no está organizada. Tenemos que estar ahí para ayudarles a organizarse, a cohesionarse, a vincularse con las autoridades locales para que les permitan hacer esto. Una vez hecho esto, entonces sí tiene sentido llevar por mayor tiempo los consulados móviles, en donde podamos emitir los pasaportes nuevos y con eso que se puedan trasladar de isla en isla. Tenemos hoy un cónsul honorario en Hawái. Desde mi punto de vista creo que podríamos tener cónsules honorarios en cada una de las islas, o por lo menos en las islas más importantes. Mientras más representación, creo que tendrán una mayor protección. Hay otros dos temas que me parece relevantes destacar. Uno, creo que se deben de revisar muy bien los protocolos de atención a emergencias y desastres naturales. Como ustedes saben, San Francisco es una zona en la que es propicio que se puedan generar temblores y terremotos. El último importante fue en el año 89. Tenemos que ubicar muy bien a nuestros connacionales en las comunidades para tener los protocolos que nos permitan llevarles más y mejor asistencia y ayuda de forma oportuna. Y el otro tema muy importante que quisiera destacar es que lo que no puede pasar tampoco es que haya una emergencia en el consulado un fin de semana y que no haya alguien que no pueda atender la emergencia. Tiene que haber un número de emergencias que funcione los fines de semana. Se tienen que hacer un sistema de guardias de rotación en el que los funcionarios del consulado designados puedan contestar, y por supuesto el cónsul general tendrá un teléfono de emergencias siempre abierto. Siguiente, por favor. La asistencia y protección consular per se. Este es un tema de la mayor relevancia. Desde mi punto de vista se debe activar una estrategia de diplomacia consular, una estrategia integral con dos herramientas muy importantes: la diplomacia pública y la protección preventiva. La diplomacia pública entendida, estar en todos los foros, con todos los datos, todos nosotros, es decir, no solamente el cónsul general, los otros cónsules, pero también legisladores, funcionarios públicos, líderes sociales, invitarlos a la sede, invitarlos a la jurisdicción para que podamos estar creando una nueva narrativa ante la coyuntura electoral que todos conocemos que estamos viviendo en Estados Unidos, ante la perspectiva negativa que se ha generado hacia los migrantes y en particular hacia México. Tenemos que generar una nueva narrativa, tenemos que empezar a hablar de América del Norte, tenemos que empezar a hablar de todos los datos que nos hacen ser una economía completamente integrada y de los beneficios que lleva nuestra comunidad hacia allá. Dos, la protección preventiva. Esto es muy importante, es decir, anticiparnos e informarle a nuestras comunidades sobre lo que está pasando, sobre las decisiones que se están tomando en distintos lugares. En San Francisco, para poner un ejemplo, hay un debate ahorita abierto. Lamentablemente hace casi un año hubo un incidente en el que un connacional indigente, indocumentado, se le accionó un arma, mató accidentalmente a una persona, y eso ha generado un debate sobre las políticas públicas de la ciudad de Santuario en Estados Unidos. Tenemos que estar muy atentos a los debates que puedan generar algún tipo de política pública que pueda perjudicar a nuestros connacionales, para tratar con respeto a las políticas que se tomen en el país vecino, de influir, de incidir en que se tomen políticas públicas que beneficien a nuestros connacionales y que no los perjudiquen. Los temas prioritarios. Número uno es la protección y promoción de los derechos humanos. Este es un tema prioritario en estos momentos. En primer lugar, los derechos consulares de nuestros connacionales. México tiene una larga historia de batallas en este sentido. La opinión consultiva ante la Corte Interamericana, el caso Avena, se deben de respetar los derechos consulares. Segundo, el derecho al debido proceso. Si ya hay un connacional que está sujeto a un proceso, se debe de seguir puntualmente sin que se violen estos derechos. Tercero, el trato digno a nuestros connacionales. También tenemos un problema particular en San Francisco. En los últimos 2 años, la policía de San Francisco ha hecho un uso excesivo de la fuerza. En los últimos días, el 7 de abril, la policía de San Francisco mató a un connacional, indigente también, de origen maya,
es una comunidad muy vulnerable a la que ahora me voy a referir. Por supuesto, el consulado, entiendo, ya está atendiendo a la familia, ya le está dando la asistencia jurídica debida para interponer las denuncias correspondientes y las reclamaciones que procedan para que se haga una investigación exhaustiva y se deslinden responsabilidades. Otros temas, las mujeres, es otro asunto prioritario de la agenda de asistencia y protección consular en dos ámbitos. Uno, el de la violencia intrafamiliar. Tenemos un problema importante en la jurisdicción de violencia intrafamiliar, donde ahí tenemos que atender paradójicamente tanto a la víctima como al victimario si es un connacional. Y dos, también el tema de trata de mujeres debe de ser un asunto prioritario en esa jurisdicción. El Cónsul de San Francisco ya ha hecho esfuerzos importantes junto con el Consulado de Israel y de Alemania en este sentido. Hay que seguir trabajando en esa misma línea. Otros dos aspectos importantes. Uno, los menores migrantes no acompañados. Se tienen que seguir puntualmente los protocolos de atención a estos temas. En el caso de San Francisco, si bien es cierto, al no ser una ciudad fronteriza, no se da mucho este problema, sí hay casos, y los casos que se dan son más graves, porque si llegaron a San Francisco es porque no está habiendo un cruce cotidiano, es porque por alguna razón los migrantes menores no acompañados llegaron hasta allá. Tenemos 3 asilos de migrantes, nos debemos de entrevistar con ellos, debemos de documentarlos, debemos de localizar a sus familiares y debemos de garantizar que haya una reunificación familiar segura. Y otro aspecto muy importante son grupos vulnerables, en particular la comunidad maya en San Francisco. Es la más grande en todo Estados Unidos, es muy importante, es muy vulnerable, a pesar de que están organizados, muchos de ellos no hablan español. Tenemos que hacer un esfuerzo incluso con el INALI para tener mayores traductores y hay que estar muy cerca, más cerca de la comunidad maya en San Francisco. Siguiente, por favor. Hay una cuestión que a mí en lo personal me interesa mucho. Como ustedes han escuchado, soy abogado, he desarrollado mi carrera en temas constitucionales y con una expertise en la defensa de los derechos humanos. El caso de las cuestiones jurisdiccionales en San Francisco es muy delicado por varias razones. Uno, la Suprema Corte de Justicia de California está en San Francisco, la sede es en San Francisco. Dos, todos los condenados a pena de muerte en California van a la cárcel de San Quintín, que está en San Francisco. 3, tenemos un universo de 850 mexicanos en cárceles en la jurisdicción. Tenemos 152 mexicanos en la cárcel de Pelican Bay. Es una cárcel de alta seguridad donde se hacen detenciones de carácter administrativo, es decir, detenciones en aislamiento, una práctica reconocida ya como tortura por el comité correspondiente de las Naciones Unidas. Tenemos más de 200 mujeres también en la cárcel de Dublín, muchas de ellas condenadas por temas de tráfico de estupefacientes. Y lo más importante, por supuesto, los temas de pena de muerte, 39 casos, uno de ellos solamente ya está en el Writ of Certiorari, que es el recurso de apelación ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Hay 13 casos en la Suprema Corte de California. Y la pena de muerte en California, si bien es cierto, no se implementa, no se ejecuta a nadie desde hace 10 años. Hace poco tiempo hubo un referéndum para tratar de sostenerla o no, y lamentablemente ganó sostener la pena de muerte. No es un debate terminado, se ganó en 53 contra 47 la votación. No es un tema que podamos soslayar. La atención a los condenados a pena de muerte, a los prisioneros en Pelican Bay y a las mujeres será un tema prioritario. Un tema muy importante que a mí me gustaría proponer es que debemos de utilizar la vocación de la ciudad en distintos sentidos. Uno de los aspectos que tiene San Francisco es que tiene una gran vocación académica. Hay muchos centros de estudio, hay muchas universidades, hay buenas escuelas de derecho con las cuales se pueden organizar clínicas legales para nuestra comunidad. Mientras mejor informados y preparados en términos legales estén nuestros connacionales, estarán más protegidos. En la siguiente lámina encontrarán un resumen de lo que acabo de decir y pasamos a la parte ya no de protección, que como les decía, para mí estos 3 ámbitos en conjunto, sino de vinculación y promoción, lo que yo llamo la otra agenda de San Francisco, la agenda per se de San Francisco, que no solamente abarca la ciudad, condado de San Francisco, sino también a los condados de San Mateo en el sur, Mary, la Universidad de Berkeley, por supuesto, y es la agenda, si pasamos a la siguiente lámina, por favor.
es la agenda justamente del arte, de la cultura, de las finanzas, de los emprendedores, de la innovación, de los centros de investigación. Me gustaría empezar por la propuesta de arte y cultura que tenemos al respecto. Desde mi punto de vista, la propuesta de México en San Francisco debe de empatar la esencia de la ciudad, es decir, la innovación, la vanguardia. A San Francisco tenemos que llevar el arte que nuestros connacionales están haciendo hoy, que los mexicanos están haciendo hoy. Es decir, no hay que seguir con la propuesta tradicional de cultura, pero San Francisco es la ciudad propicia para llevar el arte moderno de México, por un lado. Por otro lado, como se habrán dado cuenta, San Francisco tiene una vocación mixta, es decir, puede haber también otra propuesta de cultura que yo he denominado la cooperación cultural para la cohesión social. ¿Qué es esto? Generar talleres, realizar escuelas de oficios y atender a grupos vulnerables, presos, mujeres, indígenas. Esto es muy importante y además hay dos factores que nos ayudan mucho. En San Francisco nació hace poco tiempo el festival multidinámico, multifacético Mexayam, que exalta el orgullo de ser mexicano. Se celebra una vez al año por una semana, será en el mes de julio. Lo seguiremos haciendo cada año, pero la propuesta es tener el sello Mexayam, es decir, el orgullo de ser mexicano todo el tiempo, de forma permanente, que todo lo que hagamos exalte el orgullo de ser mexicano, por un lado. Por otro, en el mes de julio también se va a poner la primera piedra del nuevo Museo Mexicano en San Francisco. Es el museo más nuevo y más moderno que se va a construir en la ciudad. El Estado mexicano no puede ser ajeno a este proceso. Tenemos que ser parte de lo que están haciendo con el Museo Mexicano. Haremos contactos con la mesa directiva del mismo para tratar de llevar un acompañamiento permanente y no esperarnos a que esté listo en 2 años. La agenda que yo he denominado un trípode, que es las finanzas, los emprendedores y los centros de investigación. San Francisco es un polo financiero. Muchos de los emprendedores que tenemos en México que están innovando, lo que les hacen falta son fondos de inversión. Hay que traer a esos fondos de inversión a México, hay que hacer que volteen para acá. San Francisco es la capital de la industria conocida como Venture Capital, es decir, capital de riesgo. Son los fondos que invierten en este tipo de cosas. Hay que hacerlos que volteen para acá y a nuestros emprendedores hay que llevarlos para allá. Hay que llevarlos para allá porque ese es la cuna de la tecnología de vanguardia en estos momentos. Ahí nacieron y están empresas como Twitter, Dropbox, Uber, Airbnb, que ustedes conocen muy bien. Tenemos que llevar también a nuestros emprendedores de aquel lado. Y no solamente en el área digital. San Francisco es una potencia también en biotecnología y en energías verdes. La parte de la investigación de los centros de pensamiento, la visión que yo tengo al respecto es que se tiene que aprovechar San Francisco para que se piense más en México, se piense más sobre México, se analice y se discuta más sobre México, es decir, en todas esas universidades, en todos esos centros de pensamiento, generar programas México o proyectos México o centros México. Tenemos que llevar la realidad nacional a discusión en la costa oeste americana, como sucede hoy en la costa este americana en distintos centros de estudio. Finalmente, para concluir, me gustaría recordar lo que hace más de 25 años dijo algún connotadísimo legislador mexicano que lamentablemente nos dejó hace poco, don Fernando Solana, siendo canciller, advertía que hoy la interdependencia está sujeta a los cambios tecnológicos, que tenemos que ser parte de ese cambio, y hoy en día ese cambio se está dando en América del Norte, se está dando en la costa oeste de Estados Unidos y en particular en la zona de San Francisco. Tenemos que ser parte de ese proceso. La propuesta de trabajo va en 2 vías: protección en los 3 ámbitos que desarrollé, promoción en todos estos ámbitos. Y para finalizar, pues simplemente hago una pequeña reseña de mi currículum, en el cual, como ustedes verán, pues toda mi carrera la he centrado en practicar, estudiar, escribir, pensar y publicar sobre temas de política exterior. Estos temas no me son ajenos. Además, pues tuve la virtud que desde muy niño mis padres ambos me inculcaron el amor a este país y el trabajo por su gente. Así es que, pues muchas gracias a todas sus órdenes. Muchas gracias a usted por su exposición, ciudadano Gemí José González. Ahora toca el turno de la palabra a las y los legisladores. En primer lugar se encuentra la senadora Luz María Beristain. Bienvenido, Gemí. Gracias, senadora. Es un gusto conocerte, qué bueno que estás con nosotros. Me llaman la atención 2 puntos. No, yo no voy a
hablar de que si eres o no eres del Servicio Exterior Mexicano. Me gusta tu currículum. Pienso que el pertenecer al Colegio Mexicano de Asuntos Internacionales y el ser abogado y el tener ese entusiasmo que nos estás demostrando por toda esta agenda tan interesante que te estás poniendo como meta, en lo personal y bueno, como representante del Partido de la Revolución Democrática, creo que tienes los ingredientes suficientes como para desempeñar de manera muy satisfactoria el cargo. Lo que yo te quiero sugerir de manera respetuosa es que el Consulado de San Francisco, como tú bien acabas de decir, es de lo más importante que hay para México, para los mexicanos, por la cantidad de nacionales que viven ahí y porque es, para mi gusto, la meca de la cultura y del arte de América, San Francisco. Entonces, sugerencia, tú dices que hay que trabajar más en esa área, en ese ámbito, que es un nicho de oportunidades, tratar de que, teniendo tantísima y vastísima cultura ahí, ¿de qué manera nos va a ser productivo el que tengamos ese consulado ahí, que tú estés ahí, que tengamos a todos nuestros colaboradores ahí, que por cierto, mal pagados, aquí ya se ha dicho anteriormente, mal pagados. Eso es un tema que tenemos nosotros los senadores que insistir con los diputados. Está mal que la gente que nos represente tenga esos sueldos, porque pues para poder representar a las personas hay que tener una buena remuneración. O sea, yo te quiero sugerir que le pudieras meter con muchas ganas al tema cultural y sobre todo aprovechando que tienes ahí a la comunidad maya. Yo soy de origen maya, yo soy yucateca, yo soy de un poblado maya que se llama Tizimín, Yucatán, y sé cómo es una especie de delirio de los yucatecos ir a San Francisco. Como para el yucateco es como un símbolo de estatus, decir me voy a Los Ángeles, me voy a San Francisco. De hecho hay un montón de teatro cómico regional de Cholo Herrera y del Chino Herrera que hablan de las migraciones yucatecas a San Francisco y a Los Ángeles. O sea, nosotros mismos nos burlamos de todas las peripecias que pasan nuestros paisanos para llegar allá y viviendo ahí, como tú acabas de decir, gente muy humilde. Y bueno, en lo particular yo planeo visitarte muy pronto. Quiero asistir al evento que ustedes organizan de I Am Mexican o I Am Mex, porque me interesa muchísimo ver si yo puedo colaborar, coadyuvar para trabajar contigo con estos grupos que acabas de mencionar. En particular me interesa el grupo de origen maya y en particular me gustaría que te apoyáramos nosotros en el Senado, incluso con mayor presupuesto, para que tú seas el vehículo por el cual toda esa cultura y todo ese arte tan vasto que hay en San Francisco, nosotros lo podamos hacer uso de él, le saquemos provecho a ese consulado que tú tienes, aparte de darle toda la atención a nuestros connacionales. De verdad, no es cosa menor que tú estés en la meca del arte y de la cultura de América. Creo que tenemos que analizar un proyecto muy vasto, muy importante y muy grande para a partir de tu consulado generar más y mejor cultura para los mexicanos. Y bueno, enhorabuena, éxito, y estaremos pendientes y atentos de tu gestión para apoyarte y coadyuvar contigo en cualquier situación que surja. Muchas gracias, senadora. Senador Patricio. Gracias. Muchas gracias, senadora presidenta Gabriela Cuevas. Sí, quiero hacer unos comentarios referentes a la presentación que ha hecho Gemi José, joven promesa del Servicio Exterior Mexicano. Me parece que en la presentación toma un horizonte tan amplio, tan absorbente, tan completo, que me he quedado muy bien impresionado. Niñez, mujeres, electrónica, telecomunicaciones, industria, economía, relación con las comunidades, cultura. Todos los temas que ha tratado, los ha tratado con una
dejando una clara percepción a quienes lo hemos escuchado de que usted hizo la tarea no solamente para ser cónsul en San Francisco, sino para ser cónsul, por sus estudios, por su preparación, por su experiencia, por su perseverancia, que todo fue apuntando a llegar a este momento culminante. Me parece que con lo que hemos platicado el día de hoy, con el ahora embajador nombrado por el señor presidente, ratificado por esta comisión, embajador de México en los Estados Unidos, y de la acometida mediática y de campaña que está sufriendo el país y los mexicanos, me parece que se requiere, sin duda, más cohesión que le dé identidad y le dé conciencia de clase a nuestras comunidades mexicanas, y que con esto se pueda tener una influencia y participación eficaz en una opinión en los hechos contraria a los ataques que estamos teniendo, y que es la manera más eficaz de nulificar esa imagen negativa. Yo creo, Gemi, que hoy, con su ratificación, y espero que así sea, de parte de mis compañeros con su voto y de mis compañeras, se está haciendo una buena adquisición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el servicio consular, y que sin ser necesariamente de carrera, haga usted carrera, que lo haga llegar a los más altos niveles en el servicio exterior. Finalmente, comentarle que en las calles de San Francisco, como en pocas ciudades, especialmente en el centro, la calle 6, la 8, la 10, vemos una cantidad de indigentes, de homeless, que es impresionante. Se deteriora el ambiente que se respira en esas calles a partir de la cantidad de pobreza humana que ve uno deambular ahí, arrastrando sus desgracias y sus miserias. Haciendo una observación de el prototipo de todos aquellos homeless, hombres y también mujeres, pude encontrar un aspecto que lo señalo desde hace tiempo. Casi todos tienen evidencias de haber sido o de ser consumidores de drogas. Y por otra parte, pocos, aunque no observé a ninguno, son pertenecientes a la comunidad mexicana. Son de otros orígenes, pero no son mexicanos. Es sumamente raro encontrar un mexicano homeless en ese downtown de San Francisco. Esto nos lleva a sacar una conclusión. Los mexicanos son abnegados, sufridos, trabajadores. Llegaron como indocumentados, pero son gentes de trabajo. Y a pesar de los peligros y de la vida dura que han llevado, no han llegado a los extremos que han llegado otros, que con otros orígenes han perdido la brújula y han caído en esas condiciones. Esto como una medición de lo orgullosos que estamos de nuestros connacionales, a los que usted, por su proyecto, sin duda habrá de defender con capacidad y eficacia. Y termino diciéndole, en nuestro país tenemos dificultades económicas por toda la circunstancia que se ha presentado con nuestros recursos naturales, el petróleo. Tenemos dificultades por nuestra demografía, por el mosaico étnico que tenemos, y apostamos
a que con cambios a nuestra visión del mundo logremos la sustitución de nuestros quehaceres cuando algunos van quedando atrás por las razones de todos conocidas. Esto nos lleva pues a que el sistema consular de México en los Estados Unidos, grande, envidiable, trabaje intensamente en coordinación con la embajada y con todos los estados de la República, fomentando mucho más la relación de los mexicanos en México con los mexicanos del exterior. Le deseo lo mejor y contará con mi voto. Felicidades. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Víctor Hermosillo. Bueno, bienvenido al Senado. Me sorprende, sin ser cónsul de San Francisco, pues hizo la tarea, ¿verdad? Más o menos conoce bien la región, y lo que es Hawái, que es muy lejos, ¿no? Pero es parte de la circunscripción de bueno, San Francisco es una ciudad muy especial. Yo conozco bien San Francisco. Tiene todo lo que usted dijo y hizo una muy buena descripción de lo que puede hacer ahí. Sin ser usted una persona muy avesada en el cuerpo diplomático, pues ha tenido alguna experiencia en las Naciones Unidas y por otro lado pues estudió en España, en Georgetown también y en Harvard, o sea, conoce que eso es muy importante, la manera de pensar de los americanos. Aunque hay diferencias entre la costa del este y la del oeste, pues siguen siendo en el fondo los mismos principios que lo rigen a los norteamericanos, ¿no? La realidad es de que sí se puede hacer mucho en San Francisco porque desde el punto de vista toda el área esa de Silicon Border pues es demasiado importante en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo está apuntalada por una serie de universidades, no nomás Berkeley o Stanford, ahí, o sea, San Francisco, es pleno de... Y ahí puede hacer usted mucho para ver si pudiéramos tener más intercambio con estudiantes mexicanos. En la industria de del Silicon Valley hay una cantidad enorme de hindús y pakistanos, o sea, nos llevan el mandado, ¿verdad? Vienen de países más pobres y con más problemas que el nuestro y desarrollan una capacidad admirable en un país que lo que sea cada quien, con todo que se critique Estados Unidos, le da oportunidad a todos. Digo, hay grandes ejecutivos, especialmente en San Francisco, de origen hindú, protegen mucho a sus correlacionados, o sea, y nosotros lo que intentamos es educar más a los nuestros y, por supuesto, ver la manera que pudiera haber un intercambio. Usted nos avisa, ¿verdad?, qué se puede hacer, ¿verdad? Nuestro intercambio estudiantil con Estados Unidos es muy raquítico, ¿verdad? Estamos presumiendo que tenemos 35,000, no es cierto, todavía no hay unos que nomás están 2 semanas, no, pero al lado de los hindús y los chinos que tienen más de 300,000, pues es una gran sorpresa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la gente va a Estados Unidos porque con todo lo que digan tienen las mejores universidades. Nosotros sí debemos de hacer la meta esa de los 100,000. Si no la hacemos en este sexenio, pues veremos qué podemos hacer, ¿no? Los indigentes, como dices tú, la realidad es de que mucho es por la ayuda que les da la ciudad. La ciudad de San Francisco es una ciudad muy liberal, o sea, y a todos los indigentes de alguna manera u otro, pues los ayuda. Entonces, pues ahí se quedan, ¿verdad? Digo, no lo ves en otros lados de California mismo porque es otro el trato, ¿no? Pero en San Francisco ya se hizo, como tú dices, una situación de mal aspecto, aunque es cierto, no ves mexicanos, sobre todo ves gente de afroamericanas en esa situación, ¿no? ¿Qué? ¿Ande? Sí, pero por ejemplo chinos no ves, los chinos se portan muy bien en Estados Unidos, ¿no?
Entonces yo sí estoy de acuerdo en que usted está catalogado para el puesto. Pienso que su situación de abogado le puede ayudar mucho para ayudar a nuestros compatriotas, pero muchos ya son norteamericanos y lo que tenemos que ver aquí es cómo se defienden ellos allá. Son mexicanos, pero son norteamericanos ya, ¿no? Tienen su origen, ya no van a volver y se les puede de una manera organizar para que tengan más presencia. Y creo que pues ya se dijo lo demás y pues lo felicito. Muchas gracias, senador Víctor Hermosillo. Senadora Marcela Guerra. Geni, yo no tengo preguntas, ya tuve la oportunidad de intercambiar opiniones con usted. Yo nada más lo felicito por su entusiasmo, por su profesionalidad y su preparación. Mi voto será a favor. Muchas gracias, senadora. Y bueno, por último, me toca a mí hacer uso de la palabra. Me parece que, bueno, en su caso, queda muy claro y acreditado, ya lo dijo el senador Víctor Hermosillo, una muy buena capacidad como abogado, que en una adscripción como San Francisco, donde hay flujos importantes de migrantes, donde existen también personas en prisión, resulta de la mayor relevancia. Para mí un tema muy importante y que hace apenas algunos meses lo estuve viendo en el Consulado de San Francisco, tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Y yo quisiera nada más pedirle, por favor, si puede ahondar en cómo atenderá esta problemática que enfrentan muchos de nuestros niños cruzando hacia Estados Unidos. Una vez más, bienvenido a este Senado, bienvenido a estas Comisiones Unidas, y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora presidenta. Atenderé cada uno de los comentarios que amablemente me hicieron, se los agradezco mucho. Senadora, efectivamente, pues sí, los empleados locales, es una queja constante que están, ahí necesitan mayores ingresos, particularmente en San Francisco. San Francisco es la ciudad más cara de Estados Unidos. El índice per cápita es el más alto de todo el país, $75,000 anuales. Es decir, la llegada de tantos multimillonarios ha generado un problema en la ciudad. Hay gentes que tienen viviendo allá 20 o 30 años, no solamente con nacionales, sino otros. Sus barrios se han encarecido brutalmente, cualquier tipo de servicios, etcétera. Entonces, es un tema para los empleados del consulado en San Francisco, es sumamente sensible esa cuestión. Me dará muchísimo gusto que nos visites y tengo el voto de ustedes y sus colegas para poder estar por allá en el mes ya de julio, que es el Festival Mexaya. Me dará mucho gusto estar por allá con usted y por supuesto generamos ahí un vínculo importante con la Federación Maya de Yucateca que tenemos por allá. Muchas gracias. Senador Patricio Martínez, muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente hay que hacer un enorme esfuerzo de diplomacia pública, como yo decía hace rato, hay que estar en todos los foros con todos los datos y todos nosotros. Para mí sería un honor que todas las senadoras y senadores aquí presentes, además de otros funcionarios públicos, pero otros líderes sociales, estuviéramos en más foros hablando más de México para que se empiece a generar una narrativa distinta a la que lamentablemente ha habido con la coyuntura electoral en estos momentos. Será un tema muy importante. Efectivamente, creo que hay que hacer un censo muy puntual, porque yo también he estado en San Francisco y nunca he notado el tema de mexicanos indigentes, pero sí creo que hay que hacer un censo muy puntual y si llega a ser el caso que tengamos algunos, porque sí hemos tenido algunos, los problemas que yo narraba hace rato han tenido que ver con eso, hay que ver por qué están en esa situación y cómo es que el consulado los puede apoyar. De los vulnerables, probablemente ellos sean los más vulnerables. Senador, le agradezco mucho su intervención. Efectivamente, como yo decía, de San Francisco ofrece muchas oportunidades, una de ellas es la académica y efectivamente si tenemos un gran nicho de oportunidad
como país, incrementando el número de estudiantes que debe de haber en Estados Unidos, y dentro de ese nicho de oportunidad, probablemente una de las más importantes sea la ciudad de San Francisco, justamente por la cantidad de universidades, institutos de arte, centros de pensamiento que hay por allá. Como usted sabe, dentro del diálogo económico de alto nivel se encuentra el FOBESI, que justamente tiende este foro a generar más intercambio de estudiantes, de científicos, y el programa de Proyecta 100,000 de aquí para allá, y es Proyecta 50,000, porque también quisiéramos recibir más estudiantes norteamericanos en México. Lo atenderemos puntualmente. Senadora Guerra, le agradezco mucho sus comentarios una vez más, y senadora Cuevas, muchas gracias también. Comentaba yo hace un rato que efectivamente uno de los temas prioritarios de la agenda de asistencia y protección consular será la protección y promoción de derechos humanos, y dentro de estos uno de los rubros más importantes de gestión para el consulado será el de menores migrantes no acompañados. Si bien es cierto, San Francisco no es una zona fronteriza y por lo tanto este fenómeno no se da en las cantidades que se da en las ciudades fronterizas, puede ser que sea más grave aún, porque los migrantes menores no acompañados que llegan hasta allá es porque no tienen un cruce habitual en las ciudades fronterizas, es decir, es mucho más delicado. Hay 3 albergues en la ciudad de San Francisco para atender a menores migrantes no acompañados. El año pasado hubieron 79 casos, ahorita hay 28 casos. Se debe de seguir puntualmente el protocolo que tenemos para este tipo de casos, es decir, entrevistarnos con los menores no acompañados. 2, documentarlos. Un acto de documentación es el primer acto de protección. 2, localizar a sus familiares. Y 3, garantizar el trato digno y de la reubicación inmediata con sus familiares de manera segura. Es un tema que será de la principal prioridad atenderlo. Muchas gracias por sus puntualísimas respuestas a todos los cuestionamientos y comentarios de las y los compañeros. Ahora nos toca a nosotros deliberar sobre su nombramiento y discutir nuestro proyecto de dictamen. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido al Senado de la República. Para continuar con nuestro orden del día, solicito por favor a la senadora Marcela Guerra Castillo someta a consideración del Pleno de estas Comisiones Unidas si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y considerandos del proyecto de dictamen y dar lectura únicamente al resolutivo del mismo. Pregunto a los integrantes de estas Comisiones Unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar únicamente la lectura al resolutivo. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Por unanimidad a favor. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo a favor del ciudadano Gemi José González López como cónsul general de los Estados Unidos Mexicanos en San Francisco, California, Estados Unidos. ¿Es cuánto, señor? Gracias, senadora. Compañeras, compañeros, está a su consideración el proyecto de dictamen. Si no hay ningún comentario, le pido por favor, senadora Guerra, someta a votación de manera nominal el proyecto de dictamen, por favor. Sometemos a votación el proyecto de dictamen, empezando por la derecha, senador Víctor Hermosillo. Víctor Hermosillo, a favor. Gerardo Flores, a favor. Manuel Cota, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Marcela Guerra, a favor. Patricio Martínez, a favor. Graciela Ortiz, a favor. Erika Ayala, a favor. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Por unanimidad, presidenta. Muchas gracias, senadora. En consecuencia, se aprueba el nombramiento, el proyecto, dictamen, perdón. Se aprueba el dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Gemi José González López como cónsul de nuestro país en San Francisco, California, Estados Unidos.